Hola, buenos días. Soy Vanessa Puig-Aventín, técnico de la División de Servicios de Prevención de MC Mutual, y os doy la bienvenida a este webinario que hemos titulado Gestión del retorno al trabajo tras una incapacidad temporal de larga duración por trastornos musculoesqueléticos. Título largo, sí, pero también va acorde, ¿no?, a la temática que creemos que tiene un largo recorrido por hacer. El programa de la sesión ya lo conocéis. Únicamente añadir que hemos habilitado un chat escrito para que nos podéis ir haciendo llegar vuestras preguntas, consultas o comentarios. Al final de la sesión dejaremos tiempo, ¿no?, para intentar hacer un poquito de debate inclusive, ¿no?, intentar dar respuesta a estas preguntas. Intentaremos que sea un webinario no muy largo. Intentaremos ajustarlo al tiempo, tenemos hora y media, pero muy probablemente será más alrededor de una horita. Pues nada, empezamos entrando un poquito en materia y empezamos analizando, recordando algunos datos que por sí solos ya justifican la importancia de desarrollar políticas de retorno al trabajo, políticas públicas y también, ¿no?, aunar esfuerzos cada uno de nosotros para contribuir a que los trabajadores puedan volver a su puesto de trabajo después de una baja. Pues nada, como bien sabéis, los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo son el problema de salud más común en Europa, afectando a 3 de cada 5 trabajadores. En España, los trastornos musculoesqueléticos representan 1/3 de los accidentes de trabajo con baja y más de la mitad de las enfermedades profesionales. Sin lugar a duda, el reto de los últimos años, y seguirá siendo así por muchos más, será el de intentar hacer una prevención eficaz para intentar disminuir estas estadísticas, pero claro, nos encontramos también con otro reto igualmente importante, que es ¿qué hacemos con aquellos trabajadores que ya han desarrollado un problema de salud osteomuscular? Pues aquí tenemos el gran reto de hacer que se puedan volver a incorporar a su puesto de trabajo después de una baja médica, pero claro, no a cualquier precio, sino que deberíamos intentar hacer lo posible para que se reincorporaran de forma saludable y también eficaz. También sabemos que los trastornos musculoesqueléticos no son únicamente una problemática aguda, no son un problema de salud agudo, sino que en realidad están dentro de los trastornos crónicos más frecuentes, más prevalentes en la población en general. De hecho, sabemos que en España, ¿no?, según datos de la última encuesta nacional de salud en España, las mujeres tienen un 22% de las mujeres tienen lumbalgia crónica, y un 20% tienen cervicalgia crónica. Muy probablemente, algunas de ellas, estos son datos de población en general, pero muy probablemente algunas de ellas, ¿no?, están en las distintas empresas trabajando con dolor crónico. En el caso de los hombres, estos porcentajes son un pelín más bajos, pero para nada menospreciables, ya que el 15% de los hombres tienen dolor crónico y el 9% tienen cervicalgia crónica. Además, a nivel estrictamente económico, también deberíamos estar muy interesados en desarrollar, ¿no?, políticas de retorno. La duración media de una incapacidad temporal se sitúa en torno a los 38 días. Es cierto que la mayoría de bajas, la mayoría de IT son de corta duración. Únicamente un 10% de las IT superan los 90 días. Puede parecer un porcentaje bajo y que, bueno, tampoco deberíamos hacer gran cosa, pero es que precisamente este 10% consumen casi el 70% de los días totales de baja. Entonces, realmente el problema importante son las incapacidades temporales de media o larga duración, por sus costes directos y también por su gran riesgo de cronificación. Cuanto más dura un proceso, más fácil es que se cronifique con patología crónica, pero además también que se cronifique la situación. Y es que solo la mitad de los trabajadores con una baja de duración entre los 3 y los 6 meses se incorporan a la misma empresa. Eso quiere decir, ¿no?, que en muchos casos pues igual estamos hablando, ¿no?, de despidos o de abandono precoz del mercado laboral.
Muy bien, pues sabemos, ¿no?, de la importancia de desarrollar políticas. Por cierto, yo he empezado a hablar, ¿no?, y he estado nombrando el término incapacidades temporales de larga duración, pero no lo hemos definido. De hecho, si me preguntarais que lo definiera, pues tendría problemas para hacerlo. Y es que en realidad no hay un criterio legal de peso, ni hay un criterio técnico de peso, ¿no?, que nos fije lo que es una baja de larga duración. Lo que sí que sabemos es que la mayoría de guías de práctica clínica, ¿no?, guías de retorno al trabajo, hablan que ya se debería empezar a hacer algo en aquellas bajas que duren más de cuatro semanas, porque a partir de las 4 semanas, una persona cuando se reincorpora, pues realmente ya puede tener, ¿no?, algún gap entre capacidades, exigencias y por el mero hecho, ¿no?, de que ha pasado pues 4 semanas apartado de su profesión, pues probablemente, ¿no?, tendremos que hacer una serie de acciones para hacer lo que decíamos, ¿no?, o sea, que pueda reincorporar de forma eficaz y saludable. Es cierto, que algunos expertos, ¿no?, fijan que, bueno, un mes quizá es poco tiempo, que igual deberíamos empezar a trabajar a partir de los 3 meses. Luego, más adelante, lo acabaremos de matizar, pero para que a priori nos entendamos todos, cuando hablamos de larga duración, en realidad no es de tan larga duración, sino que a partir de las 4 semanas ya deberíamos empezar a hacer cosillas. Pues nada, según un informe de la OSHA, los países europeos se pueden clasificar, ¿no?, en 4 grupos dependiendo del desarrollo normativo y dependiendo, ¿no?, de las políticas instauradas en relación al retorno al trabajo, ¿no?, siendo el primer grupo el que tiene un marco más bien definido y el del cuarto grupo el que menos. Vamos a ver, ¿no?, en qué grupo estamos nosotros también. Pues nada, en el primer grupo no estamos. En el primer grupo están países como Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia. Y realmente en estos países, desde hace bastantes años, realmente sí que se han desarrollado estas políticas y hay una legislación detrás que lo respalda. Y básicamente podríamos decir que se basan en 4 pilares, ¿no? Primer pilar sería la inclusividad. Estas políticas están dirigidas a todas las personas que lo necesiten, ¿no?, sin poner más cribados, ¿no?, que veremos en otros países que sí que los cribados son más exigentes. Tiene un enfoque preventivo y no reactivo y una intervención temprana. Empiezan a trabajar durante la baja del trabajador. No esperan a que el trabajador haya pisado la empresa, ¿no?, después de su ausencia. Se le ha traspasado parte de la responsabilidad al empresario y, muy importante, hay una coordinación efectiva entre los distintos agentes implicados, ¿no? Claro, cuando un trabajador está de baja, a priori no tiene demasiado contacto con la empresa y quien está llevando, ¿no?, pues la atención sanitaria, etcétera, pues son los médicos o de la seguridad social o del tipo que sea, ¿eh? Pero claro, luego, ¿no?, para hacer la reincorporación, los servicios de prevención, el empresario, etcétera, tienen que conocer datos. Pues en estos países se ha buscado la fórmula para que realmente haya una coordinación entre todos los agentes. Para citar un par de ejemplos, citamos el caso de Dinamarca. En Dinamarca tienen un sistema completamente público. De hecho, son las oficinas municipales, ¿no?, de prestaciones por incapacidad temporales las que tienen un grupo interdisciplinar de trabajo y son los responsables de elaborar y coordinar el plan de vuelta al trabajo. Para que nos hagamos una idea, cada equipo multidisciplinar que está formado por 2 coordinadores, un psicólogo, un psiquiatra, un médico especialista en medicina del trabajo, medicina comunitaria y un fisioterapeuta, pues cada equipo tiene un ratio de 170 trabajadores, ¿de acuerdo? Y lo que hacen es esto, ¿no? Cuando se prevé que una baja va a durar más de 4 semanas, aquí también, ¿no?, utilizan la línea de corte en los 30 días, pues empiezan a ver, ¿no?, si se prevé que esta persona cuando se incorpore al trabajo tendrá algún gap, si hay que hacer alguna acción o no. A partir de las 4 semanas empiezan a estar ya atentos por si interesa, ¿no?, por si es necesario elaborar
un plan de vuelta al trabajo. En los Países Bajos, en cambio, el sistema no es público, el sistema es privado. De hecho, inclusive se han privatizado las prestaciones por incapacidad temporal y es el empresario el que debe pagar durante los 2 primeros años el 70% del salario. Por convenio, ¿no? Se puede mejorar hasta el 100%. Durante este tiempo, tanto el empresario como el trabajador deben colaborar conjuntamente, el empresario, ¿no? O la persona designada, deben colaborar conjuntamente para hacer todo lo razonablemente posible para que el trabajador se pueda incorporar en su puesto de trabajo, si no es posible reincorporarse a su puesto de trabajo, a otro puesto de trabajo en la propia empresa. Y si no hay la posibilidad de hacerlo, el empresario debe indemnizar con el pago de un año más de salario. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos, ¿no? Un escalón por debajo tendríamos los países del segundo grupo, formados por Bélgica, Islandia, Italia, Luxemburgo, Suiza, Francia y Reino Unido, aunque estos dos últimos países realmente han estado trabajando bastante en los últimos años y cada vez más parece ser que se acercan a ser un país del primer grupo. En este grupo de países sí que existe legislación específica de retorno al trabajo, pero a la práctica tienen problemas de coordinación. No hay una coordinación efectiva y temprana, sobre todo, ¿no? De los servicios médicos con la empresa, organismos externos que puedan ayudar, etcétera, etcétera. Y parece ser que a la práctica se empieza a trabajar o bien cuando el trabajador ya está reincorporado o cuando ya se propone el alta, ¿no? Pues cuando un trabajador se piensa, ¿no? Que será altable en una semana o 15 días, ahí saltan las alarmas, ¿no? Y entonces es cuando se hace, ¿no? Se intenta hacer esta coordinación, pero no tienen tanto margen, ¿no? Como los países del primer grupo. Un ejemplo sería Reino Unido, donde tienen un sistema semipúblico. Cuando se detecta una vez más un trabajador que, ¿no? Se prevé que durará su baja más de 4 semanas, se le propone al trabajador si quiere adherirse a un programa que es totalmente público y gratuito llamado Fit for Work y es el trabajador quien decide libremente si se adhiere o no. Lo pueden derivar desde la empresa o muchas veces no es el médico que está atendiendo al trabajador quien le propone formar parte. Si acepta, entonces el médico que está llevando el caso elabora un formulario que aparte está digitalizado y centralizado, etcétera, etcétera, donde se informa, ¿no? De las capacidades funcionales, de las posibles disfunciones que tendrá el trabajador a la hora del alta, si en un periodo inicial hay riesgo de recaída y se debe evitar algún gesto, etcétera, etcétera. Con esta información, ¿no? Es muy válida para que la empresa pues, pueda valorar si hay que hacer algún pequeño ajuste o no. Y también, ¿no? Fit for Work tiene un equipo de asesoramiento externo que cuando se necesita pues, se puede trabajar con ellos conjuntamente. Muy bien, aquí sí que estamos nosotros. Países del tercer grupo está España junto con Bulgaria, Estonia, Irlanda, Lituania, Hungría, Portugal y Rumanía. Y básicamente en estos países las políticas están más dirigidas a personas con alguna discapacidad reconocida. Básicamente hay excepciones y también hay experiencias privadas, ¿no? Pues hay empresas que esto lo mejoran, etcétera, etcétera, y hay algunos programas pilotos pues que no están únicamente dirigidos a personas con discapacidad, pero a grandes trechos sí. Y sobre todo, y principalmente, y probablemente ¿no? Lo sufráis vosotros y lo sabéis mejor que yo, que tenemos bastantes problemas de coordinación, ¿no? Al final tenemos un trabajador, ¿no? Que nos manda la empresa un parte de baja hasta un tiempo retirado y sabemos que regresa con 1 o 2 días antes de que regrese o el mismo día, ¿no? Como que el que dice. Y no sabemos nada. Podemos empezar a trabajar muchas veces el mismo día que se reincorpora. De hecho, en España podemos decir que realmente falta, ¿no? Este desarrollo normativo relacionado con la vuelta al trabajo, ¿no? Sí que tenemos con personas con discapacidad, ¿no? Pues leyes que intentan garantizar que tengan las mismas oportunidades a la hora de incorporarse al mercado laboral, ¿no? Se introduce el concepto de ajuste razonable, etcétera, etcétera. Pero
si no nos centramos en personas con discapacidades, ¿no? Aquí en este webinario estamos pensando, por ejemplo, un caso típico, ¿no?, de una persona con, entre comillas, consecuencias menos graves, ¿no?, que ha tenido una hernia discal, igual han tenido que intervenir, ha mejorado ya mucho, ha hecho el proceso de rehabilitación, se puede incorporar al trabajo, pero ¿qué pasa? Que igual no tiene, inclusive igual no tiene ni secuelas, ¿no? Tiene la movilidad conservada, es una espalda bastante funcional, pero muy probablemente, ¿no?, si no se adapta o si no se hacen algunas acciones, cuando esta persona se incorpore no estará de la misma manera que antes de dar el alta, ¿no? Y aquí es donde nosotros creemos que hay un gran trabajo por hacer, que muchas veces, ¿no?, si tuviéramos bien la información y tuviéramos los recursos y el tiempo, pues muchas veces, ¿no?, haciendo algunas pequeñas adaptaciones o permitiendo una alta progresiva, pues muy probablemente estaríamos garantizando que se reincorpore de forma saludable, eficiente y evitando las recaídas. Bueno, lo que sí que tenemos, ¿no?, en España es el marco de la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no?, que en su artículo 15 sabéis bien que se habla de la adaptación del trabajo a la persona y no al revés, ¿no? De hecho, es una máxima en ergonomía. También tenemos el artículo 25, ¿no?, que nos habla de la protección de trabajadores especialmente sensibles. Y una cosa que creo que no siempre se hace a la práctica, pero que la ley lo contempla y realmente aquí es una fuente importante de información, es que en realidad, después de una baja prolongada, hay la posibilidad de hacer un examen de vigilancia de la salud. De hecho, los expertos también fijan que aunque la ley no establece, ¿no?, a partir de cuánto, pero que a partir de los 30 días sería muy, muy, muy importante hacerlo. Ya que no tenemos, ¿no?, esta coordinación, al menos, ¿no?, intentar hacer la visita médica de vigilancia de la salud el día que se reincorpora al trabajador. Muy bien. Y el siguiente país, ¿no?, el siguiente grupo de países, formado por República Checa, Grecia, Croacia, Letonia, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, podríamos decir que prácticamente no hay ninguna políticas y las que hay están basadas en exclusiva en la inserción de las personas con discapacidad que no forman parte del mercado laboral, por tanto no es una readaptación, ¿no?, sino es una incorporación desde cero. Bien, como país, ¿no?, del tercer grupo que somos, pues vamos a ver lo que hacemos y lo que podríamos hacer. Tenéis aquí en la imagen, ¿no?, un trabajador que ha tenido un accidente en su puesto de trabajo. Podríamos pensar que este trabajador, no sé, es un albañil, pero por un momento vamos a pensar que, ¿qué pasaría si en lugar de ser un albañil fuera otro profesional también con una importante carga física de trabajo, como podría ser el caso de un deportista de élite? Bueno, pues va bien, ¿no?, hacer este esfuerzo de pensar que se hace en estos casos, porque claro, que un deportista profesional tenga una recaída puede costar mucho dinero, para gente que no le gusta que las cosas cuesten dinero, y es lógico pensar, ¿no?, que se optan por los tratamientos más eficaces, ¿no?, que realmente tienen demostrado una gran eficacia. Es cierto que en caso de deporte profesional no siempre va de la mano, o pocas veces va de la mano de la salud, ¿no? Una de las cosas que hacen los deportistas es jugar infiltrados. Pero esto ya es otro tema, ¿eh? Pero ahora nos fijaremos en qué es lo que hacen. Pues bien, sabemos, ¿no?, que cuando un deportista profesional tiene una lesión, pues inicialmente, aparte de apartarse del terreno de juego, ¿no?, pues recibe el tratamiento médico, medicación, cirugía, lo que sea. Probablemente empiece con un programa de rehabilitación a la que pueda, aparte de hacer un trabajo pasivo de hands-on, empezará con un trabajo activo, fundamental, inicialmente en el gimnasio, ¿no?, pues desde tonificación, lo que sea, ¿no?, pero empezará a trabajar en el gimnasio y a la que pueda, una etapa súper importante en el deporte es la readaptación deportiva. Es decir, el jugador o el deportista que sea no pasa de la sala de rehabilitación o del gimnasio a jugar un partido entero, ¿no?, sino que empieza ya a hacer aquellos ejercicios, ¿no?, hay un trasvase, ¿no?, una progresión, aquellos ejercicios que empezaba a hacer en el gimnasio, muy importante,
los empieza a hacer en el terreno de juego y empieza a trabajar el gesto deportivo con una carga disminuida, pero empieza a trabajarlo para que haya una adaptación. A la que puede, ya empieza a participar en el grupo en el entreno. Igual no toda la sesión, pero empieza hasta que ya puede hacer todos los entrenos correctamente. Y el primer día, pues si es un jugador de fútbol, no empieza jugando todo el partido, ¿verdad? Sino que empieza a probar unos minutos. Hay una progresión. ¿Y qué es lo que le pasa al albañil, ¿no? Que también tiene, ¿no? También es un trabajador activo. Pues muy probablemente es que pasará de 0 a 100 en un día. Sí, habrá recibido el tratamiento médico, igual habrá recibido el tratamiento rehabilitador, igual se le habrá pautado una serie de ejercicios, pero un día se le dirá, usted es altable, y al día siguiente estará trabajando muchas veces en las mismas condiciones, ¿no? Nos hemos olvidado o no hemos podido realizar esta adaptación progresiva, ¿no? Esta readaptación al terreno laboral. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, debemos tener en cuenta que cuando a una persona le dan el alta, no quiere decir que está al 100%. Quiere decir pues, que ha habido una evolución favorable y a priori, ¿no? Sobre todo si se hacen bien las cosas y tener en cuenta el puesto de trabajo y no solo la profesión, pues a priori no podemos pensar que puede realizar la mayoría de las tareas, pero muy probablemente no estará igual que ¿no? Que justo antes de tener la lesión, ¿no? Sea laboral o sea no laboral. Muchas veces, en los casos de los trastornos musculoesqueléticos, hay una brecha que puede ser temporal o no entre las demandas y las capacidades. Esto hace además que la persona sea menos eficiente por el simple hecho de que hace tiempo que está apartado de la rutina y a veces también por dolor, ¿no? Si yo tengo dolor, pues sí, estaré trabajando, pero haré hasta donde pueda y probablemente no haré lo mismo que hacía antes. Hay un periodo de especial vulnerabilidad donde hay riesgo de recaída. Es más, ese trabajador, que no sabemos si ha tenido una lesión debida, ¿no? Consecuencia del trabajo o no, pero vuelve a estar expuesto a los mismos factores de riesgo ergonómicos y hay veces, ¿no? Que decíamos como que la persona está al 100%, claro, aún quiere decir, ¿no? Que aún tiene capacidad para mejorar, para el proceso de rehabilitación, ¿no? No se termina propiamente cuando una persona está de alta, ¿no? Sino que normalmente los tejidos cuestan bastante tiempo en recuperarse y durante bastantes meses hay posibilidad de mejoría. Pero si vuelve a estar unos factores de riesgos, expuesto a unos factores de riesgo disergonómicos, pues estoy igual dinamitando un poquito, ¿no? Esta posibilidad de mejoría, por no hablar, ¿no? Del miedo del trabajador a la vuelta al trabajo. Sea veraz o no, pero es muy humano pensar, ¿no? Que volver a trabajar es más, si esto me pasó, ¿no? Si yo estaba trabajando y levantando una caja, noté un crack y tuve una hernia, pues es fácil que cuando vuelva al trabajo y tenga que levantar una caja, pues tenga miedo porque mi cerebro lo va a interpretar como un peligro. Más adelante intentaremos hablar un poquito de los factores psicosociales y de las banderas amarillas. Pero bueno, este un poquito es el punto de partida. Y para evitar, ¿no? Que esta situación se dé, pues hablamos, ¿no? De los programas de vuelta al trabajo. Y es cierto que decíamos antes que en nuestro país no tenemos desarrollo normativo ni unas políticas bien desarrolladas, pero es que probablemente, igual me confundo, pero probablemente tampoco tenemos la cultura de ello. De hecho, si no se cuentan bien las cosas, a veces los trabajadores pueden interpretar que me quieren ir a hacer a trabajar, esté como esté, y que lo importante es que trabaje, no mi salud. Y nada más lejos de la realidad, porque los programas de vuelta al trabajo lo que quieren es garantizar que la persona se pueda incorporar y que se pueda incorporar con garantías, ¿no? De esta forma, pues se garantiza el derecho al trabajo y el hecho de mantener unos ingresos económicos. A veces se piensa, ¿no? Que pues igual un trabajador no le interesa volver al trabajo, inclusive que va detrás de una incapacidad permanente, pero a veces esto sería condenarlo realmente casi a la pobreza. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajador, creo yo, que debería ser el primer interesado en que en su empresa le propusieran formar parte de un plan de vuelta al trabajo. A priori, ¿no? Deberíamos entender que aparte el trabajo es bueno para la salud y que si se hacen garantías se evitarán recidivas, ¿no? Y se facilitará, ¿no? Lo que decíamos de poder seguir evolucionando favorablemente.
Además, ¿no? Muchas veces es la forma de volver a tener contacto social entre los adultos. Muchas veces la mayoría de las interrelaciones sociales se dan en el trabajo y el aislamiento no facilita precisamente que evolucione favorablemente mi patología de base, ¿de acuerdo? Y realmente en los países con bastante experiencia hay bastante bibliografía, sobre todo Canadá tiene bastante bibliografía, Estados Unidos también, y se demuestra que los programas de vuelta al trabajo, inclusive aunque no sea el objetivo, pero permiten acortar los tiempos de baja y evitar las recaídas. Especialmente esto es cierto cuando las patologías se centran, se ubican a nivel de extremidades superiores y columna. No parece que haya tan buenos resultados de los programas de vuelta al trabajo cuando el trastorno musculoesquelético es a nivel de extremidades inferiores. Probablemente porque los factores de riesgo ergonómicos tendrán menos peso en estos casos. No quiere decir que los tengamos que descartar, pero bueno, es algo a tener en cuenta, ¿no? Y quizá a la hora de programar, ¿no? de iniciar un procedimiento en la propia empresa, pues igual deberíamos, ¿no? tener esto en cuenta para que sea un criterio de inclusión. Ya digo, cuando más efectividad tiene es a nivel de extremidades superiores y columna. Los beneficios no son únicamente para el trabajador, evidentemente, para la empresa también. Es cierto que tiene un coste, ¿no? Llevar a cabo un programa de retorno tiene un coste de recursos humanos, tiene un coste a veces de rediseño, etcétera, etcétera, pero también se reducen los costes asociados al absentismo y al presentismo. Faltarían quizás más estudios, ¿no? Para ver si realmente a nivel económico sale rentable o no. ¿De acuerdo? Si alguien tiene alguna experiencia en ello, bienvenidos de conocerla. Hay alguna cosilla, pero probablemente es una línea de trabajo en los próximos años. También, ¿no? Se disminuyen los costes de sustitución. Claro, los trastornos musculoesqueléticos decíamos que tienen mucho riesgo de cronificación y es algo que esperamos, ¿no? que en los próximos años irá más porque también está asociado con la edad del trabajador. Entonces, estos programas de vuelta al trabajo nos permiten, ¿no? retener talento, ¿no? Aquel trabajador con años de experiencia y de experteza, pues muchas veces son los que menos fácil lo tienen y que más requieren de estos programas. Evidentemente, también mejora la productividad. Lo que decíamos, tener un trabajador con una limitación funcional o con dolor, pues seguramente no va a rendir al 100% y además mejora las condiciones de trabajo en general. Evidentemente, antes de lanzarnos a realizar un procedimiento de retorno al trabajo, las condiciones ergonómicas deben ser correctas, ¿no? No tendría ningún sentido, ¿no? tener condiciones ergonómicas muy desfavorables y empezar la casa por el tejado haciendo programas de vuelta al trabajo. Pero sí que es cierto que a veces, sí, aunque lo tengamos todo bastante bien, es una oportunidad de mejora, porque una vez analizamos un puesto de trabajo para un trabajador en concreto que se reincorpora, para él será prevención terciaria, ¿no? Intentamos evitar las recidivas, pero para el resto de trabajadores de su puesto de trabajo será prevención primaria. Entonces también nos servirá para prevenir, ¿no? posibles trastornos musculoesqueléticos futuros de personas en el mismo puesto de trabajo o puestos de trabajo semejantes. Además, bueno, también en principio si lo contamos bien, ¿no? Pues debería ser algo bien visto y mejora la imagen corporativa, ¿no? entre los trabajadores. Además, ¿no? de tener beneficios para trabajadores y empresas, también contribuye a la sostenibilidad del sistema de la seguridad social, reduciendo, ¿no? el gasto de las incapacidades temporales por recaídas y lo que decíamos del abandono prematuro del puesto de trabajo. De hecho, según este informe que os hemos dejado aquí, el coste del abandono prematuro del trabajo por enfermedad crónica representa un 2% del Producto Interior Bruto de los países. Entonces, realmente no es para nada un tema baladí. Muy bien, vamos a hablar un poquito de los principios generales, ¿no? que deberían tener los procedimientos de vuelta al trabajo. Para empezar, deberían estar integrados en la política de salud de la empresa. Es decir, no es que reaccionemos de forma reactiva, ¿no? Cuando tengo un caso. Es decir, no tenemos ningún programa, ningún procedimiento de programas de vuelta al trabajo, pero tengo un trabajador que se va a incorporar, lleva 4 meses de baja y empiezo a trabajar. Bueno, esto, pues si hay que hacerlo, se hace en este trabajador en concreto,
pero lo que se debería hacer es trabajarlo desde cero, ¿no? Ver en qué casos lo vamos a realizar, etcétera, etcétera, y realmente tenerlo integrado en la política. Y fundamental, ¿no? El compromiso de la dirección. Entre otras cosas, no la única, pero entre otras cosas, porque parte del presupuesto, ¿no? Se deberá destinar a los programas de vuelta al trabajo. Necesitamos recursos adecuados y suficientes, pero es que además, ¿no? Decíamos que tenemos este problema cultural, entonces es muy importante, ¿no? Que se engrane la cultura de vuelta al trabajo a todos los niveles. Imprescindible contar con el soporte de los representantes de los trabajadores, como siempre, pero además, aquí estamos yendo un paso más allá, ¿no? De lo estrictamente, de lo que nos dicta la ley. Y es fundamental, ¿no? Pues contar con su soporte. Una intervención precoz, ¿no? Todas las guías de práctica clínica nos hablan que deberíamos empezar a trabajar durante la ausencia del trabajador. Si empezamos a trabajar el día que ha pisado de nuevo el trabajo, entre comillas, hemos hecho tarde. Al final, ¿no? Cada uno lo tiene que bajar a su plano de la realidad y habrá situaciones que es imposible hacer este trabajo previo, pues bueno, hacemos lo que buenamente podamos todos, pero realmente hay mucha evidencia científica de que cuando se empieza a trabajar precozmente los resultados son mucho más favorables. Por descontado, se debe contar, trabajador tiene que tener voluntad de retorno al trabajo. Si el trabajador no tiene voluntad de retorno al trabajo y se implica y contamos con su participación, casi, entre comillas, que no merece la pena ni empezar, ¿de acuerdo? Es cierto que el trabajo en realidad, ¿no? Es bueno para la salud, me permite tener una fuente de ingresos, pero también sabemos todos, ¿no? Que las incapacidades temporales a veces son refugio, ¿no? De condiciones laborales no satisfactorias o refugio de situaciones personales complicadas. Entonces, si no hay voluntariedad, no sirve nada. Es más, los programas de vuelta al trabajo, teniendo en cuenta, ¿no? Que no hay una legislación bien desarrollada, deberíamos siempre ofrecerlos al trabajador, pero él libremente decide si se adhiere o no, y en cualquier momento debería poder revocar, ¿no? su consentimiento. Importante también hacerles firmar el consentimiento por escrito, ¿no? Y también firmar, ¿no? Que los datos sensibles pues, se van a utilizar, ¿no? Si autoriza su utilización, se van a utilizar únicamente para los fines allí recogidos, ¿no? Que no son otros que garantizar la vuelta al trabajo. Siempre hay un enfoque personalizado, es decir, no podemos tener una pauta de qué hacer cuando se reincorpora un trabajador con un problema del manguito de los rotadores, sino que en cada caso hay que analizar las capacidades del trabajador, hay que saber, ¿no? Si el médico ha dicho que hay algunas restricciones, algunos gestos a evitar, algunos gestos a promocionar inclusive, y realmente en cada caso, ¿no? Pues lo trabajamos de forma personal y fundamental, como siempre, la comunicación. Yo recuerdo un caso de una empresa bueno, ya hace unos añitos, ¿no? Que están trabajando en temas de vuelta al trabajo y había una trabajadora con un problema de una hipocondilitis que había estado, no recuerdo exactamente, pero muchos meses fuera, había sido intervenida, etcétera, etcétera. Pero bueno, había mejorado bastante y se podía reincorporar. Su problema principal era el dolor. En algunos gestos tenía dolor porque aún le faltaba un poquito de fuerza. Esto es muy típico, ¿eh? Cuando una persona se reincorpora después de un trastorno musculoesquelético, aunque la movilidad sea buena, la fuerza cuesta más recuperarla, ¿de acuerdo? Y precisamente volver a la actividad y a la rutina, esto nos va a ayudar. Es una utopía, ¿no? Pensar que va a estar al 100% cuando das el alta médica, porque realmente necesita todo este recorrido y a veces son recorridos de meses. Bueno, pues esta trabajadora, una trabajadora con muchos años de experiencia, se pudo trabajar aquí sí previamente. El médico que la llevaba había dicho ¿no? qué gestos se debían evitar, ¿no? Que eran gestos sobre todo con fuerza, ¿no? A nivel de extensión de la muñeca y del codo. Y se analizó su puesto de trabajo y realmente, aunque no tuviera unas exigencias físicas muy elevadas a nivel del codo, pues sí que había, ¿no? Y lo que se decidió es cambiarla de forma temporal a otro puesto de trabajo que las exigencias eran muy bajas a nivel del codo.
El primer día que se reincorporó, la visitaron el médico, ¿no?, de sus servicios médicos, y fue él, ¿no?, quien le informó pues, que a partir de hoy ya pues, empezaría a trabajar en otro puesto y que lo revisarían al cabo de X tiempo. Pues bien, aunque la señora podía trabajar en su puesto de trabajo y lo sabía hacer y no había un problema de formación ni nada de esto y no tenía dolor, iba haciendo bien, lo vivió muy mal el cambio. Lo vivió muy mal porque aunque el médico se lo contó y seguramente se lo contaría muy bien, en ningún caso vino su superiora de toda la vida, ¿no?, del puesto que ocupaba antes del accidente, no vino ni a preguntarle cómo estaba, y esto le dolió bastante, y ella interpretó que, claro, después de tantos años, esto es que en realidad se la quería sacar de encima. Y las compañeras de trabajo, que de buena fe, pero ellos sí que las iban a visitar o se verían en el comedor, no sé dónde, ¿no?, te decían, anda, cómo has triunfado, que te ha tocado la línea chula, que aquí te cansas menos. Y claro, ella realmente lo vivía francamente mal, porque se lo había contado el médico, que sí, que a veces la bata blanca ayuda, pero era un señor que no conocía de nada, que seguramente se lo contaría muy bien, pero le faltó, ¿no?, que realmente se lo contara su superior, ¿no?, y que dijera un poquito el plan, que le preguntara cómo lo veía, etcétera, etcétera. Entonces, importantísimo la comunicación con el trabajador afectado, importantísimo la comunicación y la formación también con el superior directo, ¿no? Cuando preparamos un programa de vuelta al trabajo hay que formar a todos los mandos, ¿no?, para saber cómo debemos comunicarnos, etcétera, etcétera. Y también importante comunicar a los trabajadores, a los compañeros, ¿no?, sin dar datos médicos, ¿no?, pero explicar que en ciertas ocasiones, por motivos de salud, una persona igual se le cambia el puesto de trabajo o que hay un intercambio de tareas. Hay que intentar que no implique una excesiva carga al resto de compañeros, pero muchas veces, si se explica bien, pues bueno, también se entiende mejor, ¿no? Muy bien, vamos a hablar un poquito del modelo biopsicosocial en el retorno en el trabajo. Bueno, en realidad no sería un modelo exclusivo de retorno al trabajo, ¿no?, sino que debería ser es el modelo actual, ¿no?, en medicina y en ciencias médicas en general. Porque al final, ¿no?, la salud y la enfermedad pues acaban siendo el resultado, ¿no?, de factores biológicos, psicológicos y sociales. Soy yo y mi patología, pero soy yo, mi patología y mi entorno. Y también sabemos que en el caso de los trastornos musculoesqueléticos, cuanto más se prolonga la ausencia, menos determinante, para volver al trabajo me refiero, menos determinante es el problema de salud, ¿no?, la patología en sí, y más peso en realidad tienen los factores psicosociales, ¿de acuerdo? Entonces es importante empezar a detectarlos y empezar a trabajarlos a tiempo. También sabemos que un tratamiento médico, un tratamiento sanitario, cuando se basa únicamente en factores biológicos o biomecánicos, tiene un impacto limitado y mejora mucho cuando se incorporan estos otros aspectos. Y en el retorno al trabajo debería ser lo mismo. Luego veremos, intentaremos dar algunas pinceladas de cómo lo podríamos hacer. Pero bueno, para nombrar un poquito las banderas amarillas, ¿no?, estos signos de alarma que son de mal pronóstico, y con mal pronóstico me refiero a que son pronósticos que puedo pensar, ¿no?, que se van a cronificar. Pues tenemos el catastrofismo, ¿no?, cuando una persona piensa que tiene algo muy grave, cuando una persona piensa que lo suyo es crónico, difícilmente va a mejorar porque se focaliza mucho en los síntomas y se genera un estado de alerta. Al final, el dolor, la transmisión del dolor son unos mecanismos muy, muy complejos que no dependen únicamente de la lesión de los tejidos, sino que son un poquito el equilibrio entre peligro y seguridad. Si yo sé lo que me está pasando y entiendo que a veces el dolor es bueno porque me está alertando, ¿no?, de que, bueno, pues ¿no?, si a este nivel me duele, pues no voy a ir más. Pues si yo esto lo entiendo, va a disminuir, ¿no?, mi situación de alerta y por unos complicados mecanismos, ¿no?, pues realmente se inhibe el dolor, ¿de acuerdo? Hay una liberación que inhibe el dolor. Entonces, yo debería poder detectar, ¿no?, si una persona tiene pensamientos catastrofistas, al igual que también veo si tiene conductas inadecuadas, ¿no? Van relacionadas, ¿no? Si yo pienso que no puedo hacer nada para mejorar, que el dolor, que el movimiento es dañino para mí, pues voy a intentar moverme menos,
voy a pensar y voy a no querer y reincorporarme al trabajo, etcétera, etcétera. Aparte también son muy importantes, ¿no?, los factores laborales, ¿no? Tener bajas expectativas laborales, insatisfacción laboral, falta de apoyo y un poquito esto, ¿no?, a la hora de realizar el programa de vuelta al trabajo, pues debería testarlo un poquito. Y evidentemente, ¿no?, en un contexto de depresión, pues tengo muchos números de que el trastorno musculoesquelético se acabe cronificando. ¿Y cómo lo hacemos? Claro, es importante, ¿no? Si nuestra empresa tiene servicios médicos, es muy importante que lo detecten. Hay distintas formas de detectarlo. Existen cuestionarios, ¿no?, validados que intentan detectar, ¿no?, si hay una sensibilización central, bueno, si hay presencia de banderas amarillas o no. Pero muchas veces, ¿no?, es estar alerta, ¿no? Si en los servicios médicos se establece un diálogo y se detectan a la presencia de estas banderas amarillas, es fundamental intentar dedicarle un poco de tiempo, ¿no?, intentar explicar qué es lo que está pasando y desmitificar, ¿no?, algunos mitos. A nivel de técnicos de prevención, probablemente será más complicado, ¿no?, hacer esta educación sanitaria, probablemente no nos toque, pero sí que es importante no hacer iatrogenia. Con no hacer iatrogenia es pues ser nosotros mismos, ¿no?, que nos creemos estos mitos y si lo acabamos transmitiendo al trabajador, claro. Si el trabajador tiene miedo a hacer algún movimiento en concreto en su puesto de trabajo y yo se lo reafirmo, pues aquí estamos bastante condenados al fracaso. Bueno, vamos a hablar un poquito de estos mitos y si tenemos tiempo lo intentamos acabar de matizar. Un mito muy extendido es pensar que tener mucho dolor significa que hay una lesión importante, cuando en realidad sabemos que la intensidad del dolor no está relacionada con la gravedad de la lesión, porque depende, ¿no?, de estos mecanismos de transmisión del dolor. Yo puedo tener mucho dolor y no tener una patología grave, o inclusive no tener una patología y simplemente tener una disfunción, ¿no? A veces el estrés hace que aumente mi tono muscular, que se hagan contracturas y puedo tener bastante dolor, que me dificulte mi día a día, me dificulte desarrollar mi trabajo, pero no tengo nada grave, ¿de acuerdo? Y muchas veces, inclusive, sobre todo en casos de dolor crónico, que por cierto, el dolor crónico, ¿no?, hay que transmitir que sea crónico quiere decir que ha durado mucho, ¿no? Más bien que crónico es un dolor perseverante, pero que no tiene que ser para toda la vida, ni mucho menos. Es imposible, ¿no?, que todos tengamos el mismo discurso, ¿no?, para disminuir este estado de alerta. Decía que muchas veces detrás del dolor crónico o perseverante lo que nos encontramos es una enfermedad propiamente dicha, ¿no? Y hay una sensibilización central. Es como, perdonadme, voy a intentar explicarlo de forma muy llana, a ver si lo sé hacer, ¿no? Pero es como si los nervios quedaran irritados, ¿no? Y el centro o los centros que interpretan el dolor estuvieran irritados. Y aquí es muy importante hacer pedagogía del dolor. Entonces, es importante, ¿no? Cada vez se hace más, ¿no?, en los centros de atención sanitaria, cuando se trata a un paciente, no tratar únicamente la esfera física, sino que tratar todo su entorno. Y una buena manera de hacerlo también, ¿no?, es en las visitas de vigilancia de la salud. Pero como mínimo, que no seamos nosotros, ¿no?, y que hagamos esta iatrogenia trasladando nuestro, ostras, si tienes mucho dolor, esto es que tienes algo grave, no debes ir bien. No, esto no podemos hacerlo porque no es cierto y no es riguroso. Siguiente mito. El tratamiento de los trastornos musculoesqueléticos implica reposo. Hoy en día sabemos que en la mayoría de los casos el gold estándar, ¿no?, el tratamiento más eficaz y también la vacuna más eficaz, ¿no?, la forma más eficaz de prevenirlos, precisamente es la actividad física. Igual, ¿no?, cuando hay una situación muy aguda, pues hay que hacer un reposo relativo, pero en principio movernos es bueno. Claro, si una persona piensa que el tratamiento implica reposo, va a pensar que volver al trabajo no le va a beneficiar. Y a veces, inclusive, pasan cosas curiosas, ¿no? Como, no sé, en una sala de rehabilitación un paciente es capaz de hacer un peso muerto con una carga X, en cambio, y lo hace bien, sin dolor, una buena ejecución, etcétera, etcétera. En cambio, en el trabajo tiene que levantar un peso mucho menor y ahí se le disparan las alertas, porque claro, ahí está interpretando que hay peligro y está pensando que no, que el trabajo es malo y que lo que realmente debería hacer
es reposo. Esto va ligado, ¿no?, con el hecho de pensar que el trabajo es la causa de la mayoría de los trastornos musculoesqueléticos, cuando sabemos, ¿no?, todos que los trastornos musculoesqueléticos son de origen multifactorial, en realidad veíamos que están presentes en buena parte de la población, independientemente de que trabajen. Y como decíamos, sabemos que precisamente muchas veces volver al trabajo forma parte del tratamiento. Que esto muchas veces no lo tenemos presente, pero forma parte del tratamiento. Forma parte del tratamiento porque en realidad estamos volviendo, ¿no?, a que los músculos trabajen como deberían, etcétera, etcétera. Y forma parte del tratamiento porque estoy recuperando mi vida. Y mi vida, pues el trabajo forma parte de ella. Vale, siguiente. Es imprescindible un tratamiento médico. Es un problema pensar esto, porque realmente lo que siempre es imprescindible es adoptar un rol activo. Sí, habrá veces, ¿no?, que el tratamiento médico, sobre todo inicialmente, será imprescindible, necesario o complementario, no lo sé, pero lo que siempre, siempre es imprescindible es adoptar yo un rol activo, pensar qué puedo hacer para mejorar, intentar moverme más, etcétera, etcétera. Y el siguiente mito, también bastante extendido, ¿no?, es pensar que la baja laboral forma parte del tratamiento y alargarla más de lo imprescindible, y que es mejor, ¿no?, alargarla un poquito para asegurar el éxito. No, es irreal pensar que un trabajador cuando le damos el alta estará siempre al 100%, pero al final, ¿no?, se le da el alta cuando creemos que tiene garantías y ya digo, es importante transmitir, ¿no?, que, que volver al trabajo forma parte del tratamiento y sobre todo, ¿no?, pues trabajarlo, ¿no? Pensar que no todo tienen que ser tratamientos pasivos, sino que seguir el plan de ejercicios pautados, etcétera, etcétera, es fundamental. Muy bien, vamos a hablar un poquito de las etapas de retorno al trabajo. Con las etapas de retorno al trabajo me refiero, ¿no?, a qué hacemos, ¿no?, cuando tenemos que analizar el caso de un trabajador. No decíamos que siempre el trabajo era individualizado, pues me refiero a esto. Pero claro, previamente, ¿no?, si una empresa no tiene ningún procedimiento de vuelta al trabajo, previamente lo deberá elaborar. Claro, aquí, por un tema contextual, ¿no?, hemos centrado el webinario en los trastornos musculoesqueléticos, pero es cierto que muchas veces, ¿no?, cuando elaboramos un procedimiento, pues muchas veces debemos tener en cuenta que igual, ¿no?, no sabremos detectar o no podremos detectar cuando tenemos una incapacidad temporal por trastorno musculoesquelético o por otro motivo, ¿no? Porque al final, ¿no?, la empresa recibe el parte de baja, pero no tiene más datos. Entonces, cuando debemos elaborar un procedimiento de vuelta al trabajo, ya digo, no centrado en un caso en concreto, ¿no?, sino hacer el marco, ¿no?, que vamos a llevar a cabo en la empresa, pues normalmente lo que se hace, ¿no?, es nombrar un grupo de trabajo interdisciplinar donde debería formar parte alguien de recursos humanos, servicio de prevención, contar, ¿no?, también con la participación de los representantes de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y una vez elaborado, ver, ¿no?, qué criterios de inclusión voy a tener. Claro, a veces, ¿no?, si yo analizo un poquito la foto y sé, ¿no?, que tengo muchos trastornos musculoesqueléticos, pero me interesa centrarlos, pero claro, ya veremos, ¿no?, cómo los detectamos. Vale, y es importante, ¿no?, comunicar a todos los trabajadores que la empresa va a empezar un plan de vuelta al trabajo. De esta forma, cuando un trabajador está de baja y le propongan formar parte, ¿no?, o le preguntan si quiere formar parte de este programa, pues ya sabrá de qué le hablan, ¿no?, y no le va a sorprender, porque si no, como es un tema un poco delicado, pues a veces si no hay esta anticipación, pues aún es más delicado. Vaya, pues vamos a ello. Todas las guías de práctica clínica, todas las guías de práctica que hablan del retorno al trabajo, hablan que el primer contacto debería ser durante la baja. Normalmente lo que se hace es nombrar un gestor del caso, ¿de acuerdo? Que normalmente se recomienda que sea alguien del servicio de prevención propio, si lo hay, y a veces también el gestor del caso puede ser alguien externo a la empresa. En otras empresas que se está realizando, igual lo hace alguien de recursos humanos. Es ver en cada caso quién habrá, pero que haya un interlocutor único con el trabajador y con el resto de agentes, ¿de acuerdo? Eh,
Hay guías que hablan que siempre, ¿no? Cuando recibamos un parte de baja, a los 2 días se debería hacer este contacto. Otras guías hablan que no, esto se debería hacer, ¿no? Cuando se está acercando más al mes, ¿no? O cuando se prevé que durará más de 4 semanas, entonces la comunicación, ¿no? Pues se estima que debería hacerse entre la segunda y tercera semana. Hay que ver, ¿no? Cuál es nuestra foto, nuestra realidad en nuestra empresa, ver qué recursos tenemos y también acabar de ajustarlo. El primer contacto recomendable que previamente, ¿no? haya un mail, una comunicación formal, avisándole que dentro de unos días se pondrá en contacto con él el gestor del caso, con nombres y apellidos. También le podemos facilitar directamente el contacto por si quiere ser él el que, ¿no? tenga una inquietud y no quiera esperar a que se pongan en contacto con él, y simplemente avisamos de que los llamarán. El gestor del caso llama y claro, esto es un tema tabú, ¿no? Porque a veces se cree que ponerse en contacto, ¿no? Que la baja laboral es un periodo sagrado y que no deberíamos molestar al trabajador. Hay que hacerlo bien, hay que ser delicados, pero las personas que realmente tienen voluntad de regreso y tienen unos niveles de satisfacción en el trabajo aceptables, normalmente suele ser bien recibido que alguien te llame, ¿no? y que te pregunte cómo estás. Importante, ¿eh? No podemos preguntar ni por el diagnóstico, ni por si va a tener secuelas, etcétera, etcétera, pero sí que le podemos preguntar que cómo está. De todas formas, si de forma espontánea el trabajador nos manifestara, ¿no? Dijera, ¿no? informaciones médicas, en ningún caso lo podríamos registrar, ni evidentemente en ningún caso lo podríamos transmitir a terceros, ¿vale? Entonces, ya digo, a veces se cree que no va a ser bien recibido que se pongan en contacto contigo, pero es que nunca se sabe esto, porque a veces también lo que está mal recibido es que ni te pregunten cómo estás, ¿no? Entonces, en general, si lo hacemos bien, ¿no? y la gente ha recibido formación y hay un poquito un guión, pues se suele recibir bien esta llamada. Es importante preguntar cómo está, volverles a recordar, ¿no? Pues mira, tal como ya sabes, porque ya lo habíamos comunicado previamente, recibiste un mail, pues tenemos un programa de vuelta al trabajo que se activa cuando creemos que es necesario que se active, ¿de acuerdo? Y simplemente queríamos saber si que estás interesado en formar parte de él o no. Puede ser que ya de entrada diga que no, entonces depende cómo lo queramos hacer, pero muchas veces es recomendable al cabo de semanas volver a llamar para volver a preguntar. Si tengo 2 negativas, aquí ya lo dejamos. Y una vez nos dice que sí, es importante fijar una primera entrevista, que puede ser presencial o podría ser una entrevista online. Es importante hacerle firmar al trabajador el consentimiento informado. Decíamos, ¿no? que estamos yendo un pasito más allá de lo estrictamente normativo y es importante contar con el consentimiento, que quede registrado y dejarle bien claro, en cualquier caso, puede renunciar, ¿no? a formar parte de este programa. Es muy importante decirle al trabajador, ¿no? ofrecerle la posibilidad que en cualquier momento se pueda poner en contacto. Como no existe una buena comunicación, ¿no? entre los distintos agentes, muchas veces la información nos la va a trasladar de forma libre y voluntaria el trabajador, ¿no? Entonces es importante que le demos el teléfono porque, bueno, igual en algún momento tiene alguna preocupación y ya le han dicho que seguramente va a quedar secuelas. Pues bueno, igual puede ser el que nos avise, ¿no? para realmente activar el protocolo. Y lo que sí que va a hacer, ¿no? el gestor del caso es hacer un seguimiento periódico, ¿no? durante la ausencia, que básicamente es esto, es preguntarle cómo está, si cree que podemos hacer algo por él y pensar, ¿no? cómo vamos a empezar a elaborar el programa. Es precisamente, ¿no? durante la ausencia del trabajador que deberíamos evaluar o al menos estimar, ¿no? la posible brecha entre capacidades y exigencias. Si en mi empresa ya tengo un mapeo, ¿no? y tengo los distintos puestos de trabajos, ¿no? mapeados según el nivel de exigencia física, y este nivel de exigencia física lo hago por zonas corporales, pues ya tendré un primer punto de información, pero es importante que al final, ¿no? yo haga un análisis específico, un análisis, ¿no? ergonómico funcional del puesto de trabajo. En MC Mutual tenemos para las empresas mutualistas una guía, ¿no?
que va hablando del paso a paso de cómo hacer este análisis ergonómico y también hay una serie de plantillas para hacerlo. Al final, ¿no? Básicamente esto no deja de ser una herramienta de comunicación entre el área técnica y el área médica. Muchas veces, ¿no? Como que los datos médicos son datos sensibles, pues muchas veces lo que hace, ¿no? Si tenemos en nuestra empresa servicios médicos, es que servicios médicos nos dice, pues mira, yo quiero que me evalúes, ¿no? Este puesto de trabajo, las exigencias para los hombros, las exigencias para el codo, las exigencias a nivel cervical, etcétera, etcétera, ¿no? Y básicamente de forma sistemática pues se registra, se analiza pues, el balance articular requerido en ese puesto de trabajo, en qué tareas en concretos hay estos límites de balance articular, se piensa in situ si hay posibilidad de adaptar, se evalúa, ¿no? La fuerza requerida en el puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Ya digo, si alguna empresa mutualista quiere tener, ¿no? estas fichas, y esta guía pues nos la puedes solicitar sin problemas. Y también ¿no? Aquí tenemos ejemplos de columna dorsolumbar, hombros, ¿no? Para que veáis un poco las fichas de las demandas manuales, pero hay muchas más. También hay para las demandas metabólicas, etcétera, etcétera. También es importante no centrarnos solo, ¿no? En las demandas, ¿no? Y las exigencias físicas, sino que también deberíamos analizar, ¿no? Los factores organizativos y psicosociales que son relevantes, ¿no? En los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Como ver si hay una alta exigencia, una escasa autonomía, trabajo repetitivo y monótono, etcétera, etcétera. También podéis encontrar, aquí os hemos dejado el link, esta guía realizada en Canadá, ¿no? Que es una guía de práctica y de herramientas, ¿no? Para el trabajo modificado en el caso de trastornos musculoesqueléticos. También utilizan unas fichas, en concreto tienen 3, ¿no? Que una es a nivel de espalda, el otro es a nivel de cuello y hombros y el otro de codo, ¿no? Y lo que se hace es que se analiza pues esto, las exigencias en el puesto de trabajo y luego el médico rellena unas hojas de restricciones, que las restricciones pueden ser porque haya una limitación funcional, no puede levantar el hombro más allá de 70 o no hay una artrodesis y no puede mover alguna articulación, pero muchas veces también lo que hace el médico es que aunque no haya una limitación funcional propiamente dicho, deja por escrito que durante un periodo, fija qué periodo, sería importante evitar tales movimientos para evitar una recaída, ¿no? Y para permitir, ¿no? Esta posible readaptación. ¿De acuerdo? Entonces, ya digo, aquí podéis consultar estas fichitas. Y claro, esto es lo ideal sería hacerlo durante la ausencia. Es verdad que durante la ausencia difícilmente conoceremos cuál es la disfunción funcional, ¿no? Cuáles son las limitaciones del trabajador. Igual a veces tendremos una estimación. Claro, como que no puede haber una comunicación, la única forma, ¿no? Por ejemplo, si es un trabajador que está siendo tratado, ¿no? Por la mutua colaboradora con la seguridad social, porque es un caso de contingencia profesional. En ningún caso los servicios médicos de la mutua podrán pasar la información a la empresa. Lo que sí que puede hacer el trabajador, ¿no? Como que le han propuesto participar en el programa de vuelta de trabajo, puede ser el trabajador que le pida a su médico que le haga un informe. Entonces aquí sí, ¿no? El médico elabora el informe y una de las cosas que puede hacer es, pues mire, esta persona, para garantizar que vuelvan con totales garantías, pues es importante que durante un mes no realice una fuerza, ¿no? Cuando el hombro está trabajando más de 60 grados o lo que sea, ¿no? Y es el trabajador quien lo libra, quien lo entrega a la empresa. Pero es verdad que esta es una opción, pero muchas veces no nos conocemos, ¿no? El estado del trabajador, lo conoceremos cuando se reincorpore, pero al menos sí que lo que ya debemos haber, porque esto podemos, ¿no? Deberíamos habernos anticipados para evaluar la carga física del puesto, que si tenemos un mapeo previo perfecto, pero al final no hay que concretar más. Muy bien.
Y teóricamente también durante el proceso de incapacidad temporal deberíamos elaborar el plan de vuelta, ¿no? Con este trabajo en equipo, en el equipo interdisciplinar. Y no nos referimos únicamente a la adaptación del puesto de trabajo, también nos referimos, ¿no? En una situación ideal, también nos referimos a la readaptación físico-laboral. Lo más fácil a veces de hacer es pues, cuando a un trabajador, ¿no?, le han dicho pues, que debería hacer un programa de pausas, pues es ver, ¿no?, si este programa de pautas de ejercicios, quería decir, las puede hacer como pausas activas en la oficina, ¿no? Y la idea es ser un poco flexibles inicialmente con el trabajador y ver, ¿no?, en qué momento pues, podría hacer pues, la serie de ejercicios que les han pautado, ¿no? Dejarle un espacio físico y de tiempo para hacerlo. Si tenemos equipos médicos, inclusive si tenemos fisio de empresa, pues también se podría ver, ¿no?, cómo realizan los distintos gestos, ¿no? Una misma tarea se puede hacer de muchas formas, ¿no? La gente que hace CrossFit tiene todo el día, ¿no?, si se hace bien, tiene todo el día el entrenador allí encima, ¿no?, y están analizando, ¿no?, cómo poder hacerlo de la forma más efectiva sin hacerse daño. Y en el trabajo esto lo hacemos poco. Hay pocas opciones para hacerlo. Pues si tenemos a alguien que se pueda dedicar, ¿no?, a echar un vistazo de que, ¿no?, teniendo en cuenta un poquito la zona de afectación, seguramente no sabemos mucho más, pero la zona de afectación posiblemente sí, pues ver, ¿no?, si hay una forma más ergonómica, más eficiente, un gesto técnico no más eficiente para hacerlo. Permitirle que haga los ejercicios, inclusive, ya sabemos que en nuestro país no tenemos el concepto de alta parcial, ¿no? Cuando una persona se incorpora al trabajo, pues se incorpora en el mismo horario con las mismas exigencias, pero a veces podemos ser un pelín más flexibles, ¿no? Inclusive a veces algunas empresas en horarios son más flexibles, ¿no? Permiten que acortar un poquito la jornada laboral. De esta forma también, pues si tienen que seguir asistiendo a tratamiento médico rehabilitador, lo facilita, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabemos que la práctica no siempre es fácil, porque no siempre tenemos los recursos internos propios. A veces se pueden contar con recursos externos, pero bueno, es algo que, ¿no?, hacia donde deberíamos ir, aunque ya sabemos que al final todos hacemos lo que buenamente podemos. Y si hablamos de adaptación de puestos de trabajos, pues aquí hay que ser un poco creativos, ¿no? Porque, bueno, sí, ¿no?, tenemos guías que nos dan unas pinceladas, pero al final lo importante es conocer cómo está el trabajador, qué exigencias tiene, si hay un gap y ponerle soluciones aquí. Si podemos, adaptaremos el trabajo habitual antes que cambiarlo de puesto de trabajo, ¿no? El ejemplo que os ponía antes, realmente no había opción de adaptar el trabajo y la solución fue cambiar, pero si podemos adaptar el puesto de trabajo, ya sea pues mejorando el método de trabajo, ¿no?, pues utilizando ayudas mecánicas, inclusive, ¿no?, lo que decíamos, ¿no?, la reducción temporal del horario, una reorganización temporal de las tareas, pues si, no sé, de las 15 tareas que tienes que hacer en tu puesto de trabajo, el problema es una, pues igual esta una, ¿no?, la pueden asumir temporalmente otros compañeros. También es una buena oportunidad, ¿no?, de rediseñar el puesto de trabajo, que probablemente es lo que decíamos, servirá para ese trabajador, pero realmente también para otros. Realmente es una oportunidad. A veces el trabajador puede utilizar, temporalmente o no, productos de apoyos o herramientas y equipos de trabajo mejorados. Cuando no es posible, pues aquí sí que deberíamos proponer cambiar el puesto de trabajo y si podemos, que sea dentro del mismo departamento, porque es importante, ¿no?, para conseguir que luego se pueda reincorporar a su puesto habitual, que esté en contacto, ¿no? Si puede ser depender del mismo jefe, mucho mejor que depender de otro. Si puede ser, ¿no?, tener contacto con los compañeros, mucho mejor que estar en la otra punta de la planta, etcétera, etcétera. Claro, hay veces que esto no es posible, ¿no?, porque realmente no puede realizar o tiene dificultades para realizar algunas tareas y se puede intentar ser creativos. Aquí las pymes seguramente lo tendrán más difícil, pero las grandes empresas, y depende también del perfil profesional, pues bueno, a veces alguna opción hay, ¿no? Como a veces en plantas de producción se habla del trabajador supernumerario, ¿no?, que sería un trabajador que en realidad no está en el cómputo de producción y lo que está dando es soporte de equipo, ¿no? Pues cuando, ¿no?, pues yo qué sé, suministrar material a la línea cuando falta, etcétera, etcétera. O a veces, ¿no?, se puede
reformular, ¿no? Reinventarnos, ¿no? Y pasar a ser, ¿no? Si es un trabajador con valía, pues pasar a ser un formador, ¿no? O un consultor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que ¿no? Lo que deberíamos trabajar mientras el trabajador está de baja. Ya digo, lo importante sería mantener la comunicación con el trabajador, si nos ha dado su ok para entrar en el programa, estar en contacto, transmitirle, ¿no? También que, bueno, al final nosotros tenemos la información que tenemos, pero que él sí que tiene información y que nos la puede hacer llegar si él quiere. Si él no quiere, pues al final contaremos con lo que tengamos. Analizamos bien ¿no? Las demandas ergonómicas del puesto de trabajo. Si podemos, hacemos una estimación con lo que sabemos, ¿no? de su capacidad, pero si no, al menos le tenemos bien analizado el puesto. Y cuando se incorpora un trabajador, aquí sí que sería muy importante intentar hacer la vigilancia de la salud, que realmente por ley lo podemos hacer y los expertos hablan, ¿no? Que a partir de las 4 semanas es muy, 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 muy importante hacerlo. Muchas veces será la primera fuente de información que tengamos. Muchas veces esta primera fase no la hemos podido realizar, exceptuando, ¿no? En lo de analizar el puesto de trabajo. Vale. Una vez se reincorpora, es importante, ¿no? Ver, ¿no? Cómo se está ejecutando el plan. Después, ¿no? De hecho, el primer día, cuando se reincorpora un trabajador, lo primero debería ser la visita médica y posteriormente, la entrevista personal del primer día. La entrevista personal del primer día sería importante que la hiciera el gestor del caso, pero que también en algún momento estuviera solo el superior directo. A modo orientativo, ¿no? Pues es importante, ¿no? Empezar la entrevista dando la bienvenida, diciéndole, ¿no? Pues que se le ha echado de menos, ¿no? Que a todos nos gusta, y sobre todo si es sincero, ¿no? Bueno, que nos alegramos, ¿no? De que vuelva a estar con nosotros, preguntarse por el cómo está, una vez más, sin entrar en detalles, ¿no? De datos médicos, pero preguntarse cómo está. Preguntarle un poquito sobre sus perspectivas, ¿no? Si tiene miedo, si cree que podrá realizar las tareas como las hacía antes, si cree, ¿no? Si le preocupa especialmente una tarea en concreto. Aquí entran también, ¿no? El tema de que si, bueno, aunque igual no nos toque muy a nosotros, pero si conocemos un poquito de las banderas amarillas, pues también, ¿no? Podemos ir desmontándolas un poco o no, o saber a quién tenemos que derivar. Y repasar un poquito las acciones. Digo repasar porque supuestamente ya lo hemos hecho durante la ausencia del trabajador, pero muchas veces, ¿no? Será ese primer día, ¿no? Pues que nos vamos a sentar y pues mira, parece ser, ¿no? Que ahora igual te fatigas con mayor facilidad, pues vamos a intentar hacer, me lo invento, pero programar más pausas de las que habitualmente hacíamos, inclusive, ¿no? Podemos acordar un poco la jornada, esta tarea en concreto, pues la harás conjuntamente con tal trabajador, etcétera, etcétera. Y también es muy importante explicarle, ¿no? Si ha habido cambios durante su ausencia, ¿no? Pues, ¿no? Si ha estado mucho tiempo, igual ha habido cambios, pues es importante que se lo expliquemos. También es importante, ¿no? Que cuando se hace el seguimiento durante la baja, pues ya se le vayan anticipando estos aspectos. ¿Y cuándo terminamos? Pues depende. Lo que es importante es ir haciendo un seguimiento continuado. Lo que no puede ser, ¿no? Es que hagamos una pauta de acciones, pero en ningún caso las vayamos verificando. Es interesante, ya sea a través de cuestionarios o a través de entrevista directa, que al finalizar el primer día efectivo de trabajo, que igual no será el primer día, ¿no? Porque entre la visita médica, la entrevista, la puesta al día, pues igual no ha sido un primer día efectivo, pero el primer día efectivo, al terminar, o bien el gestor del caso o bien la persona designada por él, que le pregunte cómo ha estado, si ha tenido dolor, si no ha tenido dolor. Y periódicamente se debe ir preguntando si cree que puede ir asumiendo más acciones, más tareas, porque lo que no puede ser, ¿no? Es que vaya mejorando, ¿no? El paciente, el trabajador, vaya mejorando su capacidad, pero las tareas son las mismas, ¿no? Tenemos que ir aumentando, ¿no? Las exigencias de las tareas a medida que el trabajador mejora. Y si hace falta, también te podemos volver atrás, ¿no? Si es un trabajador que pues, empieza su primer día de trabajo sin dolor,
pero al cabo de una semana después de la jornada tiene dolor, pues igual nos tenemos, aparte de derivarlo cuando haga falta, pues igual tenemos que realizar alguna acción más. Y evidentemente muy de la mano de servicios médicos, que es quien realmente hará, ¿no?, las visitas médicas periódicas, que dependiendo, ¿no?, de la patología y del estado de salud de la persona, pues se harán en una periodicidad o otra. En la mejor situación, al final el objetivo es que la persona pueda seguir haciendo su trabajo como antes o como antes, pero si hemos tenido la opción de mejorar las condiciones, pues mucho mejor, pero en algunos casos, pues las adaptaciones van a quedar para siempre o revisables a largo plazo. Pues muy bien, más o menos hasta aquí hemos llegado. Ahora enseguida pasaremos al turno de preguntas, un poquito lo que hemos querido contar, ¿no? Es pues la situación actual, qué es lo que podemos hacer, pero a partir de aquí, ¿no?, el camino está por hacer. Probablemente algunos de vosotros en vuestras empresas ya tengáis un recorrido pues más o menos largo y nos podéis aportar también, ¿no?, vuestras experiencias. Es una lástima, ¿no?, que el formato online a veces nos dificulte, ¿no?, este intercambio de informaciones, porque estoy convencida que podrían salir muchas aportaciones interesantes, pero bueno, dentro de las limitaciones de un chat escrito, pues estaremos encantadas de recibirlos. Muy bien, pues Isa es la compañera que está detrás. Tú me dices si hay alguna preguntita o algún comentario. Sí, han entrado preguntas. Mira, José Manuel pregunta, ¿en el resto de Europa la duración media de las bajas es similar que en España? Buena pregunta y lo desconozco. La verdad es que lo tendríamos que buscar. Alguna vez hemos hecho alguna comparativa. Sí que es verdad que a nivel de incidencia de trastornos musculoesqueléticos suele ser bastante parecido, pero la verdad es que la duración de las bajas en Europa lo desconozco. Me lo apunto para conocimiento mío, pero no te sé responder. No lo sé. Mira, vale, Conchi dice, hola, ¿la revisión de reincorporación tiene carácter obligatorio o voluntario para el profesional? En caso de que sea voluntario, ¿qué puede o ha de hacer la empresa? Gracias. Vale, entiendo que se refiere a la visita de vigilancia de la salud. Es como cualquier examen. Realmente la ley estipula, ¿no?, en qué supuesto se puede o no hacer vigilancia de la salud. Y precisamente, ¿no?, uno de ellos es después de una ausencia prolongada por motivos de salud. ¿Qué es lo que normalmente se hace a la práctica para conseguir que la gente realmente acepte hacer la revisión médica? Pues si tenemos un procedimiento de vuelta al trabajo y en este procedimiento de vuelta al trabajo están involucrados los representantes de los trabajadores, aquí también se estipulará, ¿no?, que la importancia de realizar esta visita médica, ¿no?, con la aprobación de los representantes. De todas formas, y también intentaremos, ¿no?, explicar bien cuál es la importancia. Al final necesitamos conocer, o el médico necesita conocer datos médicos sobre su estado de salud, si no, no podemos hacer prácticamente nada relacionado, ¿no?, con garantizar que vuelva de forma segura. Pero evidentemente, si el trabajador se niega, lo que sí que es aconsejable, ¿no?, es que firme, ¿no?, por escrito, pues que ha renunciado a esta visita médica. Pero es uno de los supuestos que la ley establece que se pueden hacer y como todas las otras situaciones, ¿no?, pues a veces aún así es difícil que el trabajador acceda, hay que contarlo muy bien, ya digo, hay que haberlo trabajado previamente, debe estar recogido en el procedimiento de vuelta al trabajo. Este procedimiento de vuelta al trabajo se ha tenido que difundir, etcétera, etcétera. Y si aún así el trabajador no quiere, poquita cosa podremos hacer, pero al menos que nos firme que ha renunciado, ¿no?, a hacer la visita médica. Muy bien. Vale, Laura dice, buenas, con respecto a lo que comentas del paso de 0 a 100, si pasa RECO y tiene un apto sin restricciones, ¿cómo podemos contemplar esa vuelta paulatina o buleta paulatina? Sí. Está claro, que
En principio, ¿no? Si en el reconocimiento médico, ¿no?, ha habido un apto sin restricciones, a priori, ¿no?, deberíamos pensar que es que el trabajador puede hacer todas las distintas tareas sin problemas. Pero todos sabemos que la práctica no es bien así, ¿no? Y es cierto, ¿no?, que nos ayudaría mucho que existiera pues el concepto de baja parcial, ¿no? De baja parcial me refiero que, bueno, pues que igual, ¿no?, una de las cosas que pasa mucho con trastornos musculoesqueléticos es la fatiga, es que los trabajadores se fatigan de forma más precoz. Sí, es un apto porque tiene la movilidad conservada, tiene la fuerza suficiente para desarrollar la tarea, pero igual se fatiga con mayor facilidad y esto quiere decir que habrá un periodo vulnerable. Vulnerable no quiere decir que todos los trabajadores durante este periodo tengan una recaída, pero un porcentaje sí. Es decir, un paso más allá, es decir, un paso más allá. ¿Qué pasa? Que si un trabajador se fatiga de forma precoz, de hecho, esto es un factor predictorio de trastornos musculoesqueléticos. Al final es que las demandas, ¿no?, las exigencias están superando mis capacidades. Y sí, es el apto, pero lo que proponemos aquí, inclusive a veces, ¿no?, pues yo qué sé, si el trabajador tiene que estar 7 horas en el trabajo, estar 7 horas, pues intentar, ¿no?, ofrecer desde la empresa cierta flexibilidad y cierta adaptación, porque al final me va a garantizar que este trabajador no tenga una recaída al cabo de 3 semanas. Pero es cierto que legalmente, legislativamente, no hay nada que nos lo facilite. Es algo que las empresas al final, ¿no?, son iniciativas de las empresas que acaban mejorándolo. Es también a veces mimar un poco el acompañamiento. A veces hemos visto casos que es que no necesita ninguna adaptación, puede hacerlo todo correctamente, pero es que esta persona ha estado 7 meses apartados de su puesto de trabajo. Y muchas veces, lo que decíamos, ¿no?, estas banderas amarillas, estos factores psicosociales, no están facilitando que la persona siga estando bien. Y a veces es este acompañamiento, es preguntar, ¿no?, estipular, ¿no?, pues cuando termine el primer día de trabajo efectivo, le preguntaré que cómo está y qué puedo hacer por él, ¿no? Y intentaremos verlo, ¿no? Y en cada caso, en cada empresa, veremos hasta dónde podemos llegar. Pero es cierto que ojalá, ¿no?, dentro de un tiempo, tengamos un marco normativo que nos permita trabajar como a todos nos gustaría. Vale, también preguntan, ¿podrá incluirse dentro de las actividades preventivas, según Real Decreto 860/2018, realizar formación en manipulación de cargas en la empresa por parte de la mutua? Perdona, pero no, al principio te he perdido, Isa. Vale, Si me lo puedes sí, volver a leer y un poco sí, un poquito más lento para despacio. poder. Sí, gracias, te lo Vale. agradezco. Podrá incluirse dentro de las actividades preventivas, según Real Decreto 860/2018, realizar formación en manipulación de cargas en la empresa por parte de la mutua. Vale. O sea, esto entiendo que la pregunta no va ligada únicamente a los programas de retorno al trabajo, sino que es en general. Las mutuas colaboradoras, lo que no podemos hacer es formación directa a los trabajadores de riesgos específicos, porque esto sabéis que lo hacen los servicios de prevención, ya sean propios o alienos. La mutua no podríamos realizar formación específica de manipulación manual de cargas en los trabajadores, ya sea dentro de un programa de incapacidad, ¿no?, un programa de vuelta al trabajo o fuera de él. Vale. Patricia pregunta, ¿cómo se traslada estos falsos mitos al trabajador si no trabajamos los profesionales en el mismo sentido? Pues entonces tenemos un problema. Claro, si no trabajamos en el mismo sentido, tenemos un problema. A ver, a nivel sanitario ha habido un cambio en los últimos años donde realmente se intenta dar mucha importancia o la importancia que tienen, ¿no?, estos falsos mitos. Por ejemplo, a nivel de rehabilitación, mi profesión de base es fisioterapeuta, ¿de acuerdo? Y es verdad, ¿no?, que los fisioterapeutas, pues tenemos el lujo de poder estar tiempo con un paciente
¿de acuerdo? Porque no son tratamientos de 5 minutos ni de un solo día, sino que son más largos y da tiempo para hacerlo. Aquí es lo fácil, entre comillas, ¿de acuerdo? Y ha habido un cambio de paradigma. Hace unos años los tratamientos eran puramente físicos, pues hay un bloqueo en la rodilla, pues se desbloquea. Sin tener una escucha activa, sin hacer, ¿no? A veces en consulta, pues parte de la sesión, o a veces la totalidad de la sesión implica, ¿no? Pues detectar, ¿no? Estas creencias erróneas, explicar, hacer neuropedagogía del dolor, etcétera, etcétera. En los sistemas públicos de salud hay alguna experiencia donde tratan el dolor crónico y hacen grupos, ¿no? De neuropedagogía del dolor, que entre otras cosas se hablan de estos falsos mitos. Lo importante es estar actualizados. Por ejemplo, no sé si quien pregunta es un técnico de prevención o forma parte de los servicios médicos de una empresa, pero es igual. Si forma parte de los servicios médicos de la empresa, aquí lo tiene un pelín más fácil, ¿no? Porque al final, ¿no? La relación que se establece profesional-paciente o trabajador, da igual, pues permite, ¿no? Aunque el tiempo no ayude, etcétera, permite trabajarlo, permite trabajarlo. Si yo soy un técnico de prevención, simplemente hoy queríamos dar una pequeña pincelada para ponernos en alerta, ¿no? Una de las cosas que a veces hacemos los técnicos, o hacemos, no sé, los técnicos de prevención, es dar una visión excesivamente mecanicista. Por ejemplo, los técnicos de prevención que sí que pueden hacer cursos de manipulación de cargas, ¿no? A veces le ponen demasiado énfasis, ¿no? En visualizar ¿no? Cuál es el mecanismo lesional que provoca una hernia, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que al final el trabajador visualiza ahí una pelota que la ve y tiene mucho miedo a hacer ciertos gestos, ¿no? Porque han dicho, mira, cuando flexionas y giras hay riesgo a que esto pete, cuando en realidad sabemos que no es tan mecanicista. Realmente un disco vertebral puede aguantar mucho y al menos lo que no deberíamos hacer es estar nosotros desactualizados, ¿no? En la medida de lo que ponemos, pues nos vamos actualizando y no transmitimos esta información, porque al final, ¿no? Si le contamos esto de la hernia, a las personas acaban, lógicamente, teniendo, ¿no? Imaginando que es como, yo que sé, un mecano, ¿no? Si yo tengo un juguete, un mecano que al final se ha desgastado, cuanto más lo mueva, más se va a desgastar. Pero claro, en realidad, mi columna vertebral o mi articulación, lo que sea, no está hecha de material inerte, ¿no? Y tiene cierta capacidad, no es infinita, pero cierta bioplasticidad. Es decir, que se puede regenerar el hueso. Si yo someto de forma paulatina mi columna a cargas, pues al final mi disco intervertebral va a poder crecer más, va a poder aguantar más las cargas, ¿de acuerdo? Y es, pues, irnos un poquito. Y es verdad, ¿eh? El problema es que a veces mareamos a la gente, ¿no? Y uno, que imagino que es por ahí por donde iba la compañera, ¿no? Pues que uno igual intenta, ¿no? Desmontar estos mitos, pero luego se va a alguien que no está para nada actualizado y se los desmonta y al final tienen más peso. Bueno, poquito a poquito, ¿no? Intentamos poner nuestro granito de arena, simplemente esto. Vale. A ver, otra pregunta es, ¿el programa de vuelta al trabajo solo se aplica bajo trastornos musculoesqueléticos? ¿Podría aplicarse a otros diagnósticos? Sí, se podría aplicar. De hecho la necesidad de vuelta al trabajo no es exclusivo de los trastornos musculoesqueléticos, ni a veces exclusivo de la patología, ¿eh? También cuando uno ha estado apartado del puesto de trabajo mucho tiempo, también vendría bien. Nosotros lo hemos querido contextualizar para hacerlo más fácil sobre los trastornos musculoesqueléticos. Pero, por ejemplo, ¿no? Decíamos que no hay grandes políticas, pero sí que hay experiencias, ¿no? Experiencias aisladas, y hay experiencias aisladas de retorno al trabajo en casos de cáncer, porque claro, normalmente el cáncer, ¿no? Te aparta durante un montón de tiempo de tu puesto de trabajo y tú no eres la misma persona cuando te reincorporas. También hay experiencias en trastornos mentales y también hay experiencias con trastornos musculoesqueléticos. Estos son los tres supuestos que conocemos nosotros más experiencias, pero sería para cualquier situación. Es más, a veces, ¿no? Aunque lo hayamos centrado en trastornos musculoesqueléticos, a veces no detectamos a tiempo, ¿no? La patología del trabajador y podemos simplemente estipular, ¿no? Pues mira, en la empresa intentaremos hacer un programa de retorno al trabajo en aquellas ausencias que se prolonguen más de 4 meses, 3 meses, 4 semanas o lo que sea. Pero sí, hay alguna experiencia
en otros campos y también con buenos resultados, ¿no? Y hay países donde lo han desarrollado más y realmente se ven los buenos resultados que tiene. Sí, sí. Vale, Conchi pregunta, ¿el incremento de las tareas debería venir recomendado por VS? Supongo que es la vigilancia de la salud, ¿no? Sí, bueno, es un trabajo que debe ir de la mano. La propuesta, ¿no? Es nuestra propuesta y también la propuesta de las guías es que aunque la vigilancia de la salud, ¿no? Una vez incorporado el trabajador, pues haya revisiones de forma periódica. También es verdad, ¿no? Que por volumen de trabajo pues no siempre puede ser tan periódica como nos gustaría. También es importante, ¿no? Pues que intentemos detectar cuando las cosas no van bien o cuando las cosas están mejorando. Por eso decíamos que independientemente, ¿no? De las revisiones de vigilancia de la salud, de las revisiones médicas periódicas, también es importante no establecer, pues esto, al finalizar el primer día de trabajo, pues preguntar al trabajador, es verdad, que su percepción, y aquí pues los factores psicosociales tienen gran peso, pero es que ya nos interesa, porque al final el dolor, ¿no? y la percepción del dolor pues forma parte, ¿no? de esta esfera biopsicosocial que decíamos. Entonces, normalmente el gestor del caso es quien hace el seguimiento más de tú a tú y más continuado, ¿no? Que básicamente es preguntar por sintomatología, ¿no? Por si aparece sintomatología y preguntar al trabajador si se ve capaz de ir aumentando. Pero claro, evidentemente no es el gestor del caso, que muchas veces será el técnico de prevención de la empresa quien libremente pues aumente las exigencias, sino que va a haber un diálogo, ¿no? Una coordinación con los servicios médicos. Al final, ¿no? El técnico sabe de temas técnicos, el médico sabe de temas sanitarios y al final hay que ir engranándolo. Por tanto, podríamos decir que es un trabajo conjunto, un trabajo multidisciplinar, pero tampoco deberíamos echarle un cable, ¿no? Al médico a veces, ¿no? Y que no sea él, ¿no? el primero en detectar que se podría aumentar, sino que nosotros también podemos estar alertas o podemos detectarlo. Y a veces es el propio trabajador, ¿eh? Los trabajadores con ganas de mejorar son los primeros que dicen, no, es que yo ya me veo capaz realmente de aumentar y son ellos, ¿no? quien nos alertan. Vale, aquí preguntan, ¿quién hace el seguimiento del retorno? ¿El servicio de prevención, recursos humanos, responsable de la mutua? Está por hacer. Mira, ¿no? Me lanzo un poco. Como comentas la mutua, mira, las mutuas nos gustaría, ¿no? Y queremos, bueno, al menos en mi opinión personal. Personalmente, yo creo que las mutuas deberíamos tener un papel destacable en los programas de retorno al trabajo, especialmente en los casos de contingencia profesional. ¿Por qué? Porque es verdad, ¿no? Que en un caso de contingencia profesional, al final es la mutua colaboradora con la seguridad social quien, quien está realizando el tratamiento médico, tiene todos los datos médicos de salud, es más, tiene la potestad, ¿no? de preguntar a la empresa pues cuáles son, ¿no? las exigencias del puesto de trabajo, tiene la potestad de visitar el puesto de trabajo in situ y por tanto tiene una información muy valiosa. Esta es mi opinión personal y pienso que personalmente las mutuas podrían jugar, en los casos de contingencia profesional, podrían jugar un papel importante de coordinación, pero evidentemente hay que cumplir la normativa y a la práctica es que al final hacemos lo que podemos hacer, lo que nos dejan como a todos. Hubo un Real Decreto en 2011, el 1630, ¿no? que es el que regulaba, ¿no? las prestaciones sanitarias de las mutuas. Y ahí específicamente se nombraba de que las mutuas podían colaborar con las empresas para desarrollar y llevar a cabo los programas de reincorporación al trabajo. Lo que pasa es que no ha habido, desde la fecha, desde 2011, no ha habido un desarrollo normativo. Y a la práctica, pues no lo podemos hacer. Nosotros no podríamos ponernos en contacto previamente, mientras el trabajador está de baja, para empezar a trabajar en los planes de vuelta al trabajo. Por tanto, las mutuas, aunque, opinión personal, creo que podrían tener un papel bastante activo. A la práctica falta el desarrollo normativo que nos lo permita. Sí que podemos colaborar, ¿no? Porque una de las cosas que podemos hacer son asesoramientos ergonómicos. Entonces, una empresa, ¿no? que tiene un plan de vuelta al trabajo,
pues puede contar con su mutua, ¿de acuerdo? Para ayudarle, ¿no? Pues en plan de rediseño ergonómico, etcétera, etcétera. Pero al final el seguimiento, quien lo hace debería ser, ¿no? Pues el gabinete del el equipo multidisciplinar que realiza el plan de vuelta. A diferencia de otros países, ¿no? Donde existen organismos públicos que hacen el seguimiento y el asesoramiento, aquí no lo tenemos. Y en la práctica, las empresas que han querido llevar a cabo un plan de vuelta al trabajo son ellas mismas que con recursos y a veces con ayudas externas, pero básicamente ellas quienes hacen el seguimiento. Y normalmente lo que se hace es designar un gestor del caso, ¿no? Normalmente hay un gestor y también hay un suplente, pero sería este gestor, ¿no? el que coordinara y evidentemente hasta donde podamos, ¿no? Porque no podemos compartir datos médicos. Lo que sí que decíamos, una de las formas de colaborar de las mutuas en este terreno, porque al final es importante pues hacer una evaluación personal, es que la mutua en ningún caso puede ceder datos médicos a la empresa, pero el trabajador sí que los puede solicitar, se le puede dar y puede ser él, ¿no? quien lo lleve en la empresa. Pero bueno, sí, a ver si poco a poco, ¿no? va calando un poquito la importancia de hacer programas de retorno al trabajo y no queda únicamente, ¿no? en voluntades individuales, sino que al final tenemos un marco que nos lo permita. Vale. Si la baja ha sido por un accidente laboral, precisamente de manipulación de cargas, tampoco podemos preguntar por las cuestiones médicas. Sigue siendo estrictamente confidencial. Gracias. Sí, no podemos, independientemente de cómo se haya producido la lesión, quien puede preguntar por las cuestiones médicas es el médico o el equipo sanitario. Claro, no sé de dónde viene la pregunta, pero pues si es un médico, ¿no? de un servicio de prevención propio, evidentemente que puede, pero en este contacto, ¿no? Me imagino que se refiere al contacto telefónico previo, que normalmente, ¿no? proponíamos que lo hiciera el gestor del caso, que es el técnico de prevención o a veces es un técnico de recursos humanos. En ningún caso podríamos preguntar directamente por el diagnóstico. Es cierto, cuando hay voluntad por las dos partes, esta información suele contarse, ¿no? Al final, el trabajador suele preguntar qué es lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que si ha sido un accidente de trabajo, pues también tenemos los datos de la investigación del accidente, ¿de acuerdo? Que no es preguntarle qué diagnóstico tiene y qué tratamiento tiene y qué limitación funcional tiene, pero al final, ¿no? también nos aporta bastante información pues el análisis, ¿no? la investigación del accidente. Vale, quedan todavía unas cuantas preguntas. Ya estamos en el tiempo, son las 12:30. ¿Contestas alguna más o que envíen las preguntas a Seminarios PRL? Tú mandas. A mí, lo que tú me digas. Yo te puedo seguir leyendo aquí lo que tú... Vale, yo no veo cuántos asistentes somos. Mire, ¿cuántas quedan? ¿Quedan una o dos o quedan muchas más? A ver, quedan 1, 2, 3, quedan 4. Quedan 4. Pues mira, si te parece bien, hacemos una última pregunta y les podemos dejar, ¿no? el mail que nos acabas de decir, Isa, para que nos puedan hacer llegar las siguientes preguntas. De todas formas, también he dejado en mi presentación mi mail directo. Si te parece, escoges la última pregunta significativa y las demás las intentamos responder a posteriori y así cumplimos un poquito con el tiempo. Bueno, a ver, la mutua puede emitir informes conforme las recomendaciones para esta incorporación gradual adaptada. Vale, volvemos un poquito a lo mismo. La mutua no puede ceder datos médicos, pero si lo fácil, lo realmente operativo es que sea el trabajador quien lo pida. Cuando un trabajador pide estos datos, se le hace firmar una serie de consentimientos y se les da la información. Y lo más fácil, ¿no? es que con esta información el trabajador se lo lleve. Al final, ¿no? Pues si hay una serie de recomendaciones, lo importante es que lleguen y al final hay que buscar un poquito la manera de hacerlo. Y la manera más fácil,
a la práctica es que sea el propio trabajador, el propio paciente quien lo solicite. Vale, pues si queréis aquí ya cerramos. Yo ya he puesto el correo de seminariosprl@mc-mutual.com para que las que han dado sin contestar que nos las envíen allí y se las respondemos. Perfecto. Y nada, pues nada, simplemente agradeceros que hayáis estado hoy aquí. Ha sido un placer veros a todos por aquí. Y simplemente añadir que durante el día de hoy recibiréis también un cuestionario que agradeceríamos si lo pudierais contestar. No lleva mucho tiempo, pero esto bueno, también nos ayuda, ¿no?, a tener un poco de feedback y a intentar mejorar. También recibiréis el link de la grabación. Pues nada, ha sido un placer y hasta la próxima. Vamos a volver todos a nuestro trabajo.